El discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante Naciones Unidas, no solo deja clara cuáles son las prioridades de Estados Unidos, sino que adicionalmente apunta a que esas prioridades se van a convertir en el corto plazo en prioridades del mundo entero. El presidente Donald Trump, desde ese famoso estrado de la ONU, nuevamente hace advertencias absolutamente necesarias, como las hizo en el pasado. Él había sido objeto de burlas y tarde o temprano las naciones le dieron la razón. Apuntaría, Gabriel, a que nuevamente le van a dar la razón al presidente Donald Trump, quien hace dos advertencias fundamentales. El tema del cambio climático, que no es como lo han pintado, y adicionalmente la grave crisis migratoria que enfrentan las naciones prósperas de Occidente. Este es el tema de análisis aquí en América Hispana. Hola, una vez más bienvenidos al podcast de América Hispana, donde vamos a analizar, como siempre, el acontecer nacional desde el punto de vista de nosotros, los americanos hispanos, aquellos que hacemos vida en los Estados Unidos, que creemos en nuestras instituciones, pero que queremos ver a Estados Unidos como esa fuerza global que siempre ha representado el mundo entero y que nosotros ahora, jurando sobre su bandera, también tenemos que estar en esa misma posición. Resulta que el presidente Donald Trump se presenta ante el evento más importante del año a nivel global, que siempre es la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se presentan los principales mandatarios del mundo, donde van a hablar, se paran en ese estrado y no solo van a decir un discurso filosófico, van a decir líneas maestras, pero el presidente Donald Trump en esta oportunidad era el invitado especial más que nunca. ¿Por qué? Porque los 8 meses que ha estado al frente del gobierno ha hecho que Estados Unidos vuelva a tener un respeto global. Las naciones del mundo así lo han visto. Él ha parado 7 guerras en el mundo, ha hecho bombardeos muy estratégicos solo para acabar con el mal, no para iniciar guerra, y adicionalmente se ha convertido en el principal portavoz de cuáles son los grandes problemas que están aconteciendo en el mundo y cómo deben detenerse. Gaby, tú hiciste un intro extraordinario en función a temas de inmigración, en función a la agenda globalista, en función a la agenda de cambio climático, etcétera. ¿Cómo, y sé que estuviste viendo el video completo, cómo funciona este discurso del presidente Donald Trump? ¿Cuáles fueron esos principales elementos y cómo lo deberían estar tomando las naciones del mundo? ¿Tú dices que es un plan a seguir o efectivamente el presidente Donald Trump podría estar encontrando resistencia a ese discurso y diciendo el presidente no está en lo correcto, Estados Unidos quiere imponernos una agenda que nosotros no vamos a compartir? Bueno, lo que pasa es que esa interacción, esa dinámica entre lo que fue su primer mandato, un mandato en el medio del presidente Joe Biden y este segundo mandato es muy significativo. ¿Por qué? Porque desde 2017 el presidente Donald Trump empezó a hablar de defender la soberanía, de defender nuestras fronteras, de abordar los temas cruciales de una manera responsable, poniendo a la patria en primer lugar. ¿Qué pasó? Comenzaron una cantidad de críticas en 2017, 2018, en 2019. El presidente Donald Trump, justo antes de abandonar el poder, decía que el futuro le pertenecía a los patriotas, a los que amaban no solamente a la patria Estados Unidos, sino cada patria, a los patriotas franceses, a los patriotas de Gran Bretaña y tantos países que le pertenecía a los patriotas y no a los globalistas. ¿Qué vimos durante los otros 4 años de mandato de Joe Biden y de otras agendas globalistas? Todo el caos que se ha dado. El tema migratorio, Gabriel, lamentablemente se fue de control y particularmente el presidente Donald Trump apunta a Naciones Unidas y les dice en la cara: ustedes han venido financiando lo que se ha convertido en una invasión de migrantes ilegales que tienen que detener. Cada patria tiene la potestad, el derecho y el deber de proteger sus fronteras y regular el número de personas que entra a su país para no poner entonces en riesgo a sus propios pobladores.
Él decía que una de las cosas hermosas que hacía el mundo es que cada país tenía como que su color, su sabor. No usaba específicamente esas palabras, pero cuando tú vuelves al mundo con un carácter universal, uniforme, en donde todo se mezcla y donde ya no hay diversidad de culturas establecidas en lugares específicos geográficos, se pierde justamente esa riqueza. Le decía a las naciones de Occidente, señores, están en riesgo, tal y como lo hacía durante su primera administración, por ejemplo, con los alemanes, y es un video que todos recuerdan muy bien. Los alemanes se rieron en la cara del presidente de Estados Unidos y él simplemente les decía a los alemanes: ¿qué estás haciendo con Rusia? Sigues convirtiéndote en dependiente absoluto de su energía. Tarde o temprano Rusia te va a jugar una mala pasada, va a invadir a alguien y vas a quedar al descubierto y vas a lesionar a tus ciudadanos. ¿Qué pasó? Exactamente lo que predijo el presidente Donald Trump. ¿Y qué puede estar pasando ahora? Que tanto la estafa verde, que podríamos hablar un poco más adelante de eso, como el tema migratorio, ya le está estallando en la cara. Nombraba particularmente a ciudades como Londres, en donde ya el tema cultural, religioso y de una cantidad de valores que están contrapuestos, que están en contradicción con lo que era la naturaleza de Gran Bretaña, ya se están convirtiendo en un problema serio para sus ciudadanos. Así que él va a ser criticado hoy, pero tarde o temprano, y lo volvió a decir, va a tener la razón. Así que yo creo que las naciones del mundo tienen que abordar estos temas que él los colocó sobre la mesa de una manera muy clara y muy contundente. Sí, creo que ese tema migratorio es un tema en el que el presidente Trump habla con muchísima propiedad. Ya lo vimos durante estos 8 meses de mandato, donde ha puesto muy claras las normas migratorias. Y nosotros como hispanos tenemos que entenderlo en el sentido de decir, debe haber migración, pero la migración tiene que ser ordenada, primero, con un orden, con una estructura. Y segundo, en favor de los intereses del país, en función a los intereses de Norteamérica, en función a los intereses de Gran Bretaña, de Alemania, como tú lo dices. Esa multiculturalidad se está viendo que países como Reino Unido, por ejemplo, ahora tengan un problema grave entre unos musulmanes que no aceptan, vamos a decir, al homosexual, no aceptan a la mujer y su cultura natural en la cual hay libertad de la mujer y hay libertad de género. Entonces, cuando empiezan a chocar esas culturas, es lo que vemos que está sucediendo en Europa, donde ellos abren fronteras y al final no lo favorece ni económicamente, ni culturalmente y mucho menos socialmente, porque empiezas a tener conflictos sociales. Acá en Estados Unidos, nosotros como americanos hispanos entendemos el valor de la migración, una migración que viene a sumar, que viene a llevar un valor adicional, traer nuestra cultura e incorporarnos a la nueva y unir ambas y enriquecer. Tenemos que saber que lo que está diciendo el presidente Donald Trump no es nuevo, él lo ha dicho público, privado. Te aseguro, Gaby, que en la última visita de Estado del Reino Unido se lo debe haber dicho como lo dijo ahora. Señores, lo discutieron públicamente incluso. Vean su frontera, le debe haber dicho al rey, usted está teniendo un problema grave y se le está dejando una herencia a su hijo, que va a ser el rey heredero, adicionalmente gigante. Creo que ese punto de la migración, Gaby, es fundamental para que el mundo entienda que la multiculturalidad tiene un territorio, cada cultura en su territorio. La multiculturalidad no es una ensalada de frutas ni es un juego, porque termina siendo un grave problema social, problema económico y un grave problema social. Gaby, lo de la agenda verde a mí me llama un poco la atención. Yo no sé si quiero, déjame cerrar un segundito el tema migratorio para ponerlo en contexto. Si hay protagonistas en la historia en el tema migratorio son los hispanos, los que viven en los pueblos de Latinoamérica y han sido protagonistas. Y quizás algunos se puedan sentir lesionados cuando oyen al presidente Donald Trump hablar de esta manera. Pero, Gabriel, yo quiero que entiendan que, en primer lugar, esa migración descontrolada que hizo lesionó a los que ya tienen años esperando papeles y estar legales, no solamente en Estados Unidos, sino en otras naciones del mundo. Muchas de esas personas se le colearon, como hubiésemos dicho, saltaron la fila. Adicionalmente, devastaron el sistema de asilos políticos. El asilo político al día de hoy debería ser
principalmente para venezolanos, cubanos y nicaragüenses. Pidieron asilo político hasta los chilenos, los mexicanos. Todas esas naciones están en fila por el asilo político y por eso tú hoy quizás no tienes la oportunidad de tener el asilo o tener en tiempo tus papeles, mucho menos la petición a tus familiares. Cuando el sistema se desborda, trae consecuencias a los que lo están haciendo de manera correcta, a los que estaban esperando en su fila y a veces hasta 10 años pasan. Entonces hay que entender, si bien no queremos que saquen a todas las personas, quisiéramos ayudarlas a todos, lamentablemente no es posible, ninguna nación, el presidente decía eso, no es sostenible en el tiempo. Y particularmente Estados Unidos tenía que poner un freno, porque si te estaban entrando 250,000 personas al mes, tarde o temprano este problema te iba a estallar en la cara. Entonces, que también entiendan que esa ley y esa orden tiene que existir para que tú, si tú quieres ser migrante, lo hagas de una manera correcta y no tengas que esperar el doble de tiempo porque otras personas entonces se interpusieron en tu camino. Ahora sí podemos pasar al otro tema. Sí. Sí, no, totalmente, eso es cierto y para nosotros los americanos hispanos excelente que hagas la aclaratoria porque es un tema que siempre tenemos muy vivo y muchos de nosotros que nos incorporamos ya a esta sociedad la amamos y la juramos, sabemos que muchas veces hay personas muy valiosas y se han perjudicado. Gaby, la Agenda Verde me llama la atención porque él le hace un enfoque doble. Él no solo hace la estafa de la Agenda Verde de decir, bueno, es que el mundo se iba a acabar, como dijo él, desde el 2000, desde el 1995, ya el tema de la ecología era más fuerte que una bomba nuclear, o sea, hace toda una mención histórica, sino que adicionalmente lo pone como un arma de algunos países para socavar las economías. O sea, es decir, no simplemente es un tema para distraer, o un tema para, sí, bueno, salvar al mundo o para vaciar a nuestros jóvenes de contenido y que los jóvenes están pendientes de que el mundo se va a acabar mientras ellos están robando en los países o llevando agendas políticas de otro tipo, sino que dice, mientras Alemania o Reino Unido están poniendo normas altamente restrictivas, China está acabando con el mercado y está metiendo toda su fábrica dentro de Europa y Europa se está quedando vacía. ¿Qué análisis o qué has visto tú de esto? ¿Tiene al presidente Donald Trump, lo había hablado siempre, lo está hablando ahora directamente? ¿Y qué consecuencias puede llegar a tener? ¿Vamos a ver cambios en Europa? Mira, el presidente Donald Trump se salió del Acuerdo Climático de París. Eso fue una bomba nuclear para el mundo. Lo hizo, lo denunció y tarde o temprano, ¿en qué ha quedado ese acuerdo? Él incluso hacía lo que era la evolución de esto. Decía que primero había un enfriamiento global, después un calentamiento global y al parecer otra vez como que nos estamos enfriando y ahora lo llaman cambio climático. Decía, señores, si bien hay que tomar cartas en el asunto, hay que proteger que el medio ambiente, que el aire de nosotros que respiremos sea limpio, esta no es la manera de abordarlo, decía. Ese aire sucio, que no solamente viene de la contaminación de ese aire que viene de China, sino también de niveles desproporcionados de basura, llega a Los Ángeles y nadie hace absolutamente nada porque nadie se atreve a denunciar a actores como China, pero luego una colilla de un cigarro en una playa en California es una alarma mundial. Es decir, nos hemos centrado en señalar a los países que lo hacen medianamente bien, que quieren hacerlo correctamente a través de, no sé, del reciclaje o tantas otras cosas, porque Europa en ese sentido lo hace extraordinariamente bien, pero seguimos culpándolos a los que lo hacen bien y nadie le dice nada a los que lo hacen mal. ¿Y qué ha pasado? China no tiene ningún tipo de restricción, puede competir con unos precios bajísimos. ¿Y qué pasa en Europa? Tienen miles de controles que primero hacen que el gobierno otra vez se ponga grandote, porque ese gobierno tiene que tener muchos funcionarios para estar fiscalizando cada una de esas acciones a favor del clima. Y adicionalmente eso eleva los costos porque las empresas tienen que tener procedimientos mucho más rigurosos, termina siendo una inversión doble, triple, que deja sus economías
en el suelo. Y adicionalmente el tema de la perforación petrolera, que cada vez la han perfeccionado más, y de todo ese tema de las energías limpias, que a final de cuentas también es una gran hipocresía, porque entonces tenían energías limpias en Alemania, pero consumían la energía rusa sucia, que también estaba ahí y se formaba parte del mismo globo terráqueo. Rusa, que además de sucia es corrupta y financia la guerra. Y a fin de cuentas es la misma energía que tú necesitas. Mientras tú no tengas un dispositivo que realmente pueda sustituir las energías fósiles, si no te gustan más, pero mientras eso no exista, no está solucionando el problema, pasándoselo al vecino que no le importa el tema del clima, pero yo moralmente soy correcto. Sobre todo porque las economías se fueron al suelo, Gabriel, lamentablemente. Y eso es lo que le dice el presidente Donald Trump. Sigue trabajando en tu industria energética, hazlo cada vez más limpio y mejor, pero deja la hipocresía de estar mudando el problema para otro lado para que tú digas que sí, que tú estás certificado verde y ya aportaste al mundo entero algo que en definitiva no tiene ningún sentido. Gaby, un discurso muy pragmático también es lo que veo, un discurso con nombres, apellidos, nombró países, nombra mandatarios como Nicolás Maduro, y ese es un tema que sería excelente abordar. Él no aborda nada de Latinoamérica en general, sino se enfoca en ver hacia las fronteras de Estados Unidos y cómo se está llevando a cabo la guerra contra las drogas, que ya no es dentro del territorio americano. Salimos de nuestras fronteras, vamos a aguas internacionales, vamos a cielos internacionales y vamos a combatir allá donde empieza. Pareciera que en este discurso el presidente Donald Trump enfila contra el mercenario o el jefe del cartel de los soles, Nicolás Maduro, le da unas palabras que me encantaría, porque sé que las tienes ahí, que las citaras específicamente, pero sería el inicio, creo yo, de esa guerra contra el narcotráfico. Yo creo que México, aunque es el principal socio, no se salvará. Yo veo que el presidente Donald Trump ha tomado esto ya como una política de Estado, y vamos a ver 4 años en lo que el cartel de los soles esté desarticulado. Vamos contra el cartel de Sinaloa, vamos contra el cartel de Michoacán, o sea, vamos a seguir contra cualquiera que esté haciéndole daño a los Estados Unidos. Vamos a ir a su casa a tocarle la puerta y hacerlos responsables. Mira, este tema es un tema personalísimo para el presidente Donald Trump. ¿Por qué? Porque mueren entre 110,000 personas a 70,000 personas cada 12 meses dentro de Estados Unidos. Tú le estás viendo el número a esa cantidad de personas que mueren por sobredosis en Estados Unidos. Si la sumas con creces, es mucho más de lo que ocurre en cualquier guerra en donde hubiesen participado funcionarios de Estados Unidos. Si hablas de 100,000 muertes, de 70,000 muertes, es un tema personalísimo para el presidente Donald Trump. Lo va a abordar en primer lugar para darle un golpe definitivo, no solamente a esos carteles, sino también a lo que se han convertido en gobiernos ilegítimos y gobiernos que operan a través del crimen organizado. De igual forma, y me parece magistral que esa sea la estrategia, no se habló en ningún momento ni de elecciones, ni de política, ni gobiernos ilegítimos. Te trato como el terrorista que eres. Y particularmente utilizó estas palabras el presidente Donald Trump. Empezamos a usar la fuerza suprema del ejército de Estados Unidos para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de narcotráfico lideradas por Nicolás Maduro, con nombre y apellido. A todo terrorista, vamos a volarlos en 1,000 pedazos. Vamos a acabar con tu existencia. Si esta advertencia del presidente Donald Trump no es suficientemente poderosa, no sé cuál será. Y adicionalmente, varios medios americanos han venido reportando este tema. María Corina Machado y Edmundo González se dirigían a los mandatarios en el marco de Naciones Unidas, a las otras naciones del mundo, y le decían, lamentablemente se agotaron las vías legítimas y pacíficas. El pueblo venezolano, junto a la fortaleza o a la fuerza total de Estados Unidos, tienen que provocar un cambio, así sea a la fuerza. Hay que hacerlo de una manera distinta y bueno, vamos a ver qué pasa. María Corina Machado durante el fin de semana le decía a la gente que esté atenta en torno al 19 de octubre cuando se hace la beatificación de José Gregorio Hernández, que podría ser un acto de calle. No sé realmente a qué se refiere,
pero es un tema fundamental de que los venezolanos también participen en esto. Pero yo sí creo y veo a un presidente Donald Trump muy decidido en accionar, sobre todo porque esto le resuelve otras situaciones. No solamente se trata de Venezuela, se trata de incluso países, como tú dices, México, Colombia, que siguen entonces en ese juego entre crimen organizado, corrupción y gobiernos que en definitiva le crea un caos absoluto a Estados Unidos que no se puede permitir y que tiene la capacidad de asistir para ponerle freno. Hablaba también de Salvador, del presidente Nayib Bukele, de El Salvador. Le daba las gracias por ayudar en el tema de las cárceles, y con Lula da Silva, que estuvo ahí tirándole varias indirectas. Él habló antes del presidente Donald Trump, dijo que bueno, que se reunieron detrás del escenario, se dieron un abrazo, que le cayó bien y que la semana que viene se ven. Ojo, Brasil tiene 50% de aranceles por un tema político. El presidente Donald Trump lo dejó ahí, no nombró eso, sino más bien dijo, voy a recibirlo y vamos a ver. Brasil puede ser fundamental para solucionar el tema de Venezuela también. Gaby, veo a Estados Unidos, retomando palabras de nuestro amado cine de Hollywood, cuando Terminator dice, I'll be back. Ajá. Veo que Estados Unidos llegó el momento de volver. O sea, el presidente Donald Trump adicionalmente está representando al estilo Donald Trump, pero está representando un país que también está en un renacimiento. Vimos como lo de Charlie Kirk era un renacimiento del país. Vemos que adicionalmente la política ya no está tan basada en izquierda, derecha, izquierda. Vemos como Disney saca un presentador, ahora lo vuelve a agarrar, pero viene una cablera y dice yo no voy a transmitir el programa. O sea, estamos viendo muchas noticias sucediendo, pero al final creo que el sentimiento de patria está nuevamente floreciendo. Adicionalmente, hay una clase ejemplar de cómo se ejerce poder, pero también se permite que las cosas sucedan. Así como el presidente Donald Trump le da el abrazo a Lula y le dice la semana que viene nos reunimos, yo ejerzo mi poder con un arancel, pero tengo una parte humana y también quiero que eso no pase a más. Vimos como a India se le pusieron aranceles, pero el día de su cumpleaños el presidente Donald Trump llama al primer ministro de India, lo felicita y adicionalmente abre un nuevo canal de comunicación. Vemos que Putin está presionando al presidente Donald Trump para que Europa tome cartas en el asunto porque ellos son los que lo tienen al lado. O sea, estamos viendo un presidente que está sabiendo manejar las dos manos y que está ayudando al país a que también maneje las dos manos. Si tengo un problema en Irán y yo tengo la única bomba que lo soluciona, no voy a lanzar únicamente esa bomba. No me voy a meter en problemas de cambiar el régimen, etcétera. No, solo lo que sirva a mis intereses. ¿Qué es lo que sirve a mis intereses? Que no tengan bomba nuclear. Pongo la bomba y me voy. En Venezuela pareciera que es lo parecido. Es decir, voy a hacer operaciones más quirúrgicas, más específicas, paro el tráfico de drogas, presiono al gobierno. Hay que ver cuál es el desenlace. Pero al final, un Estados Unidos que ejerce su poder, pero que también genera un lado humano, que también da una mano cuando se necesita y que efectivamente está tratando de hacer un punto multicultural, pero con respeto. Cada quien en su lugar haciendo su trabajo, sin que nadie esté fastidiando, molestando, haciendo guerras, matando o discriminando al de al lado. Esto es una nueva política internacional, Gaby, porque es mucho más frontal, mucho más abierta, pero a dos manos, no simplemente con un garrote oprimiendo, ni tampoco siendo estúpidos o tontos como también lo habíamos sido, regalando dinero porque somos el tío rico del mundo. Eso es lo que vimos y nosotros como americanos hispanos creo que debemos apoyar que nuestro país sea respetado, pero a la vez también tengamos un viso de humanidad. Gaby, ¿cómo cerraríamos este podcast? Bueno, diciéndole a todos esos americanos hispanos que es importante que ustedes defiendan lo que somos: patria, familia, libertad. Lo contrario a ese globalismo que nos iba a llevar a ¿qué? A un gobierno universal en donde las libertades estuvieran limitadas a lo que realmente te dictaran que es libertad, en donde podrían poner en riesgo tu fe por todo el tema migratorio o por otro tipo de presiones, por el tema de que varios de estos globalistas quieren censurar de una manera universal las redes sociales en nombre de la desinformación. Eso no
se compagina con lo que realmente nosotros somos como hispanos, en donde sí queremos defender a nuestra patria, que se defienda incluso esa cultura y que permanezca intacta y que no se venga a mezclar con todo este tema globalista. Así que yo creo que ustedes tienen que estar muy atentos a este tipo de discursos que sí crean terremotos políticos absolutamente necesarios que nos devuelven entonces a lo que realmente hay que conservar como hispanos americanos en el mundo entero. Agradecidos una vez más, no dejes de darle like al video que le indicas a la plataforma de YouTube, que es un contenido de alta calidad y que debe ser difundido para que muchas más personas puedan ver esta gran labor como americanos hispanos, de personas que juramos y amamos de corazón esta bandera y que vamos a estar siempre organizados para apoyar a Estados Unidos de América como la gran nación que es y que nos adoptó. No dejes de compartir, no dejes de suscribirte a nuestro canal donde tenemos entrega diaria, de lunes a viernes a las 7 de la noche para que tengas los mejores análisis y sobre todo, como dijo Gaby, desde la fe, desde la familia, desde la unión y desde esta gran patria. Que tengan muy buen día.